Hola, muy buenas tardes. Cuando son las 12:05, comenzamos nuestra conexión a nuestra cuarta sesión de nuestro ciclo Zoom a la actualidad internacional con Juan Pablo Glasinovich, que por ahí se va a empezar a conectar. Hoy en nuestra sesión vamos a hablar sobre Europa. Europa en el nuevo orden mundial. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, buen día, Valesca. Buen día a todos. Y debo decir, en realidad, como algunos me observaron, es buen día y buenas tardes, porque tenemos seguidores de otras latitudes que están todavía, digamos, algunas horas más temprano. Así Así que es. muchos saludos a todos ellos. Así es, gracias Juan Pablo. Hoy día con Juan Pablo Glasinovich van a estar dos reconocidos académicos. Se trata de la profesora Paulina Astroza. Paulina, ¿estás por ahí? Buenas tardes, Paulina. Y el profesor Eduardo Araya. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Buenas buenos tardes. días. Gracias por la invitación. De nada. Paulina es abogada, doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Lovaina, Bélgica, y docente de la Universidad de Concepción. Además, es directora del programa de estudios europeos en la misma universidad. Junto a ella, el profesor Eduardo Araya, y lo veo conectado. Hola, profesor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Hola a todas y todos. Así es, el profesor Eduardo Araya es licenciado en Historia de la PUCB, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Mainz, Alemania, y docente del Instituto de Historia y del Magíster en Relaciones Internacionales de nuestra universidad. ¿Cómo está, profesor Eduardo? Muy bienvenido. Bien, muy bien, muchas gracias. Con mucha expectativa respecto de esta conversación. Les recordamos tanto a los panelistas como a la gente que se está conectando que durante la sesión vamos a ir leyendo las preguntas que vayan surgiendo a través del chat. Y también les recordamos que esta sesión está siendo transmitida por el Facebook Live de SEA, que lo pueden encontrar como @PUCB Santiago. También tenemos conectado a Manfred Wilhelmi, director del Centro de Estudios Avanzados y Extensión. Recordamos que nuestro centro es una de las instituciones que organiza esta actividad junto al Magíster en Relaciones Internacionales de la PUCB y al Centro de Estudios y Asistencia Legislativa CEAL de la misma universidad. Buenas tardes, Manfred. No te escuchamos, Manfred, tienes que conectar tu... Tiene el micrófono. Disculpa. Sí. Eh, es muy grato dar inicio a esta sesión que es sobre un tema tan interesante y con ponentes de muy alta calidad. Bienvenidos. Juan Pablo Glasinovich, tú tienes la palabra, tú comienzas, como siempre, por favor, danos el contexto sobre el cual vamos a tratar hoy día esta sesión sobre Europa. Bueno, muchas gracias, Valesca. Antes también destacar que hoy contamos con dos académicos destacados de universidades de regiones, o sea, tenemos un panel íntegramente de región. Creo que es importante decirlo porque las regiones, digamos, también tienen una actividad académica bien intensa y en materia de relaciones internacionales se han ido generando nodos importantes, así que muy bien por eso. Quisiera, como siempre, también hacer una pequeña contextualización. Hoy vamos a abordar el tema de Europa en el contexto actual, cuáles son sus desafíos, sus problemas, y indudablemente los actores principales de este análisis van a ser la Unión Europea, pero también haremos menciones a Rusia, digamos, un poder importante dentro del continente y a nivel global también todavía un actor relevante. Europa, como sabemos, es una zona geográfica que ha mantenido por siglos, digamos, un protagonismo importante. En el siglo XX, no obstante dos devastadoras guerras, ha mantenido, digamos, este liderato en muchas materias y ha logrado sobreponerse a estas hecatombes de conflagración, creando un esquema de integración, que es como lo conocemos actualmente en la Unión Europea, que ha pasado por distintas fases, pero no ha estado exenta de grandes problemas, como muchas otras regiones del mundo y muchos esquemas de integración. Sabemos que la Unión Europea hace unos años atrás, con la votación del Brexit, la decisión del Reino Unido de salirse del bloque, y que se materializó hace este año y que está en una fase de transición,
ha generado, digamos, quizá el desafío más importante en las últimas décadas para este esquema, y abre una serie de interrogantes al mismo tiempo que otros problemas como el tema migratorio, el tema de Europa del Este y su deriva autoritaria, el disenso norte-sur dentro del bloque, todo esto que genera, digamos, tensiones y reacomodos, que vamos ahora a conversar para hacia dónde puede ir este bloque, y también Rusia, que después de haber sido, digamos, la Unión Soviética, su desmembramiento, y esta Rusia que, digamos, tuvo, digamos, muy venida a menos con la presidencia de Vladimir Putin, que han ratificado su poder ya alcanzando la categoría de nuevo zar, también ha tomado un protagonismo muy importante, no solamente en el contexto europeo, sino que en el Medio Oriente y en otras regiones, para afirmar, digamos, su rol de potencia global. Así que yo partiría con esta pregunta para los panelistas partamos sobre la situación interna del bloque, cómo está en este momento con sus miembros, cómo está el eje franco-alemán, cuáles son los desafíos que en función de las realidades políticas y económicas de los miembros del bloque, para después, más adelante, pasar ya al ámbito más internacional. Así que, Paulina, te damos la palabra. Muchas gracias. Gracias de nuevo por la invitación y feliz de poder participar, como tú decías, en una universidad regional tal como la Universidad de Concepción, donde estamos desarrollando temas interesantes en materia internacional, tanto ustedes como nosotros. Entonces, es un gusto, de verdad, el poder compartir algunas ideas. ¿Qué pasa con Europa? La verdad es que Europa, si uno estudia el proceso de integración europeo, que parte después de la Segunda Guerra Mundial, es un proceso en el cual se ha ido construyendo crisis tras crisis. Europa ha vivido muchas crisis, unas más profundas que otras, y en las cuales en cada una de estas crisis o se ha avanzado o se ha profundizado la integración. Y creo que ha sido una de las características que lamentablemente en América Latina no hemos sabido aprender, en el sentido que los europeos pueden estar casi al borde del precipicio, pero finalmente negocian, ceden, y acuerdos buenos, malos, suficientes o insuficientes, finalmente llegan a acuerdos. Lo que ha ocurrido en el último tiempo es que a Europa le ha afectado muchísimo lo que ha sido la Gran Depresión o la crisis económica, financiera del 2008, que se fue sumando a otros factores que fueron tensionando esta integración. Tú señalabas algunos, como el tema migratorio, sobre todo el año 2015, pero también fue la crisis del euro, entre el año 2011 y 2013, donde también hay una tensión muy fuerte, los atentados terroristas que finalmente afectaron a muchos países en Europa, lo que también fue tensionando estos lazos que tienen en distintos aspectos, y el Brexit vino en 2016 también a dar un golpe duro a este proceso de integración. Sumemos a que Europa va viendo también que sus vecinos, el entorno geopolítico en el cual esta Europa se va viendo complicado, la elección del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no fue la mejor decisión para las relaciones transatlánticas, y también ha ido influyendo en una relación que se ha ido deteriorando con los Estados Unidos, principalmente en materia de lo que es comercial. Obama estaba negociando un acuerdo, el cual el presidente Trump decide no negociarlo. Por otro lado, se tensan las relaciones en la OTAN, donde Trump tiene otra visión del mundo. Ya Rusia, tú lo señalabas, Rusia sigue siendo un actor importante en que lo que trata de lograr es la desintegración de la Unión Europea a través de distintas vías. Por otro lado, todo lo que significa el norte de África, el Magreb, la guerra de Siria, las relaciones con Turquía, van tensionando esta Unión Europea. Entonces, desde el punto de vista interno, los 27 estados se han visto enfrentados a lo que el antiguo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, planteaba como una policrisis. Y esta policrisis yo diría que los llevó a un punto en que este año en particular, junto con la pandemia, había dos temas que eran fundamentales para su futuro, y que de verdad llegó un punto en que o llegaban a un acuerdo entre 27
o de verdad se abría la vía a la desintegración total. Y uno era la aprobación del presupuesto plurianual, que la Unión Europea tiene un presupuesto por 7 años y tenía que negociarlo este año, y partieron negociándolo al principio de año, sin el Reino Unido, que eso significaba el cuarto país contribuyente al presupuesto de la Unión Europea, por lo tanto tenían que ajustarse a eso. En eso estaban cuando vino la pandemia, y debido a lo fuerte que le ha tocado la pandemia, finalmente este eje franco-alemán hace una propuesta que sorprende, que primero hablan de 500.000 millones de euros para este fondo que se llama hoy día Plan de Recuperación Económica, y que la Comisión Europea lo amplía a 750.000 millones de euros. Y aquí tuvieron que hacer una negociación hace poco, estoy hablando del mes de julio, en el cual, por un lado, tuvieron que negociar el presupuesto plurianual, y que ya se dieron cuenta que ante los efectos de la pandemia tenían que ampliarlo, no disminuirlo, y por otro lado, se van rompiendo tabúes, sobre todo en Alemania, pensando en que es la propia Merkel, Angela Merkel, quien viene a plantear la idea que estos 750.000 millones de euros sea la Comisión Europea quien en su conjunto pida en el mercado financiero estos préstamos. Es decir, está lo que se llama la mutualización de la deuda. Y esto lo lograron, y evidentemente esto ha hecho que Europa cante victoria de alguna manera, porque a 27 lograron algo que se vio muy difícil en una gran negociación, y hay que esperar ahora a ver, primero, qué pasa con los rebrotes de la pandemia, segundo, cómo se va a implementar este presupuesto de recuperación económica, unido a otros factores internos que no voy a detallar ahora para terminar, que van haciendo que la Unión Europea siga viviendo una tensión muy fuerte, pero al mismo tiempo avanza, cada vez que tiene crisis, avanza en muchos aspectos, aunque sea al límite y al borde del precipicio, pero lo hacen porque finalmente saben que juntos, y eso el Reino Unido hoy día lo está aprendiendo muy bien, que afuera hace más frío que dentro, que por mucho que hayan problemas familiares, la verdad es que afuera hace más frío que estando dentro de la Unión Europea. Eso puedo decir como primeros datos respecto a lo que está pasando actualmente en Europa. Paulina, tengo una pregunta. En ese avance que tú señalas, ¿qué tan importante, qué tan fundamental ha sido el rol de Angela Merkel, una persona que sabemos que se va, y crees tú que va a dejar un vacío de liderazgo en ese sentido? Absolutamente, no solamente va a dejar un vacío de liderazgo en Europa, sino que también va a dejar un vacío de liderazgo dentro de Alemania, y eso seguramente Eduardo podrá profundizar más, porque una de las cosas que se le ha criticado a Angela Merkel, tanto dentro de la CDU, su partido, como en general dentro de Alemania, es que no supo ir buscando bien a su sucesor o sucesora. Había elegido una sucesora, AKK, que nunca me aprendí bien el nombre. Annegret Kramp-Karrenbauer. Ya, ahí está, yo me aprendí la sigla. Y la cual finalmente renuncia y ya no es la Delfín o Delfina de Angela Merkel. Y existe un vacío de poder, porque además Angela Merkel, pese a que hoy día, incluso las encuestas, dado su muy buena gestión en general de la pandemia, Angela Merkel está llegando en algunos sondeos al 75% de apoyo popular. Y su partido, la CDU, que en un momento estuvo incluso a punto de quebrarse, la coalición entre la CDU, los socialcristianos, más el SPD, la socialdemocracia, casi se quebró hace un poco tiempo atrás. Resulta que hoy día la CDU ha subido muchísimo en las encuestas, y por lo tanto el liderazgo de Angela Merkel también ha sido muy valorado en esta gestión frente a muy malos liderazgos dentro de Europa en la gestión de la pandemia. Y claro que va a hacer falta, y además Angela Merkel, como ya avisó que no va a un nuevo mandato el 2021, ella siente que tiene que dejar un cierto legado también a nivel europeo. Yo creo que eso fue lo que influyó en que junto a Emmanuel Macron, ante el impacto de la pandemia, juntos propusieran esta idea de los 500.000 millones de euros, que es una mutualización de la deuda, que era un tema tabú absoluto, y ella estuvo en contra para la crisis del euro, hablar de eurobonos. Ella rompe primero ese tabú, y los últimos discursos que Angela Merkel ha estado dando, habla muchísimo de Europa, cuando
antes se le criticaba que hablaba menos de Europa y más de Alemania. Entonces yo creo que ha habido un cambio pensando en su legado, pensando en su liderazgo, pero también hay una gran interrogante respecto a quién va a suceder a Angela Merkel, porque la verdad tiene un liderazgo muy particular y que es muy difícil de igualar, o por lo menos por los sucesores que uno está viendo dentro de la propia CDU en Alemania. No es claro en ese punto. Ok. Juan Pablo. Juan Pablo, tu micrófono está... Sí, perdón. Eduardo, en relación al mismo tema, sobre lo que ha sido tradicionalmente, digamos, el eje franco-alemán, la continuidad del liderazgo en el bloque, ¿cómo lo ves tú? Bueno, Paulina ha hecho una exposición muy extensa y detallada y completa de los problemas de la Unión Europea. En general, cuando uno revisa la literatura respecto a los países que uno lee con más frecuencia, en mi caso Alemania y eventualmente España, la verdad es que hay un tono muy pesimista respecto del futuro de la Unión Europea, no en términos de que la Unión Europea no vaya a sobrevivir a la crisis, sino yo diría que hay como... Yo creo que Paulina describió muy bien una serie de problemas externos y de problemas internos que han ido confluyendo, el cual el último ingrediente es la crisis económica asociada a la pandemia. Pero también, por ejemplo, bueno, desde el punto de vista externo, hay dos o tres cosas que son importantes mirar. Digamos, una es como diría Esther Barbé, ¿no es cierto?, el tránsito de un sistema basado en el multilateralismo al soberanismo, el desplazamiento, o sea, la pérdida de peso, podríamos decir, de la Unión Europea en el sistema internacional, un desplazamiento que va hacia otros actores, China, los BRICS, fuera de Estados Unidos. Para Estados Unidos la pérdida de significación o de importancia de organizaciones clave en la arquitectura internacional como la OTAN. Pero en términos internos hay también, podríamos decir, una suerte de crisis de sentido. O sea, hoy en día en el promedio los europeos tienden a hacerse más la pregunta de integración ¿para qué? Y esto tiene que ver también con un tema de la pérdida de performance económico de la propia Unión Europea. En los años 70 la Unión Europea crecía entre el 5 y el 7% promedio, ahora está creciendo en el promedio al 2, menos del 2. Han habido fases recesivas y esto, como señalaba Paulina, al menos desde el 2008 en adelante y particularmente el 2015 en adelante, en muchos países de Europa, particularmente los del sur, ha impactado fuertemente el estado de bienestar, que era uno de los pilares, fuera del pilar económico, ¿cierto?, el pilar social, que permitía, podríamos decir, que una enorme cantidad de temas que hoy en día se discuten en términos políticos al interior de los países de la Unión Europea, no fueran temas de discusión, ¿no? Eso ha afectado, cuando uno mira, por ejemplo, las adhesiones o las encuestas de la propia Unión Europea, podríamos decir, las encuestas de satisfacción o las percepciones de si las decisiones de los ciudadanos importan o generan efectos que a ellos los afectan en las decisiones de la Unión Europea, eso varía, en el promedio está como en el 44%, que fluctúa entre los más del 65%, como Dinamarca, Suecia, pero que llega al 15% en países como Grecia o Chipre. Entonces hay una fractura, digamos, muy evidente, sigue siendo una fractura también, no solamente entre norte-sur, sino también al interior de las propias sociedades europeas, en un tema que es como, claro, a nosotros probablemente ya nos parece muy obvio, es que de determinados sectores sociales o incluso regiones con mayor capacidad de, podríamos decir, subirse al carro de la globalización o quedar fuera. Y esto ha llevado, podríamos decir, a una suerte de politización al interior de muchos países de Europa respecto a la Unión Europea, respecto de temas que antes no eran discusión. Hay que pensar, por ejemplo, que
Ursula von der Leyen ganó con una mayoría muy precaria, y eso además reflejaba una entre una institución propiamente comunitaria, como es el Parlamento Europeo, versus la tendencia del intergubernamentalismo, que es como la otra tensión, el otro polo, que tiene que ver con determinados procesos decisorios. Y claro, no me voy a extender más en esto para intentar contestar tu pregunta, Juan Pablo. Como bien decía Paulina, Angela Merkel no tiene previsibles, al menos dentro de Alemania. Al interior de la CDU designó a una mujer que venía de la región del Saarland, Annegret Kramp-Karrenbauer. Supuestamente iba a ser su sucesora. En el 2017, no es que haya renunciado simplemente, podríamos decir que los varones de la CDU le pasaron la cuenta por una derrota electoral en alguno de los lands de la antigua República Democrática Alemana, en donde Alternative für Deutschland, un grupo más de ultraderecha, que tiene una política, o uno de los focos de su política es la anti-inmigración, o sea, el rechazo radical al tema del asilo, de los derechos de asilo. Ese es como el foco central de su discurso político. Eso le pasó la cuenta, o mejor dicho, los varones de la CDU le pasaron la cuenta a AKK, ¿no es cierto?, a Annegret Kramp-Karrenbauer, y eso ha generado que ella sigue siendo la Vorsitzender, se dice en alemán, es como el portavoz del partido, que es como el cargo más relevante, que es lo que además los catapulta para ser eventualmente candidatos a canciller federal. Hay una competencia que se postergó, una competencia interna que se postergó por el coronavirus. Hay 3 candidatos en carrera. El que tiene más posibilidades es el candidato Nordrhein-Westfalen, no recuerdo el apellido, y hay otros 2. Uno era el ex jefe de la fracción de la CDU en el Parlamento Federal, y el tercero era un tipo que tiene mucho prestigio como internacionalista, como especialista en relaciones internacionales, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento alemán. Además va a ser una campaña bien sui generis, porque no va a ser de alguna manera virtual. Y en diciembre debería haber un Parteitag, o sea, un congreso del partido para definir el nuevo representante. No recuerdo el nombre, Laschet es el nombre del ministro presidente del Land Renania del Norte-Palatinado. Ha hecho propaganda básicamente como que él es el sucesor natural de Angela Merkel y el continuador de su política. Pero en términos de peso, podríamos decir de prestigio al interior de Alemania, y para qué decir fuera de Alemania, no pesa, digamos. Todavía, claro, todavía falta mucho para que hayan elecciones de canciller federal en Alemania, pero es difícil. Ahora, Angela Merkel tampoco partió como una figura descollante en sus inicios. La promovió Helmut Kohl, de alguna manera por la vía de un problema, de un escándalo de financiamiento de políticos de la República Democrática. Kohl tuvo que renunciar además su estatus de presidente honorario, y eso a Angela Merkel, podríamos decir, desplazar a la vieja guardia que había acompañado a Kohl y consolidar su papel, y ha hecho sin lugar a dudas tenía una gran performance, liderando a Alemania en un periodo de crisis, y a la Unión Europea, junto con Emmanuel Macron. Yo creo que ha sido un tándem difícil de que se pueda igualar. Bueno, hubo otro tándem franco-alemán muy importante en la época Kohl-Mitterrand,
a propósito, en otro momento muy importante, el de la reunificación de Alemania y de la ampliación, ¿no es cierto?, en Europa del Este. Pero claramente si uno mira en el corto plazo, la Unión Europea tendrá un problema serio de renovación de liderazgo. Sí, antes de la pregunta, Valesca, yo quisiera complementar por el lado francés. Bueno, Macron también no tiene asegurada, digamos, la reelección, y además Macron es un fenómeno, entre comillas, atípico, porque él creó su propio partido, Sí. digamos, la République en Marche, y Sí. ya ese partido también se escindió, ya tampoco tiene mayoría. No hay una claridad, aunque falta todavía, no hay una claridad si va a ser reelecto, o la siempre latente amenaza, digamos, de la ultraderecha, que cada vez ha ido aumentando su votación, y llegando, digamos, a la definición. Así que también por el lado de Francia hay un punto de interrogación importante. O sea, tenemos entonces que en ambos países hay un cambio o potencial cambio de liderazgo, sin claridad de que esto vaya a tomar en la marcha, digamos, a ritmo, este eje que ha venido funcionando y que ha sido en torno al cual la Unión Europea de alguna manera se ha cohesionado y que ha evitado estas fuerzas centrífugas. Valesca. Sí, vamos a pasar a algunas de las preguntas del chat que ya nos están llegando. La primera creo que podría ser Paulina contestar la primera, que tiene que ver con cómo ha abordado, dice la Unión Europea, el tema del coronavirus, que ahora ya vemos que va a estar, hay un segundo brote ya fuerte, según la OMS. Y también pregunta a esta persona, que es Juan de Dios Puig, si la moneda que comparte la Unión Europea ha sido finalmente, o es en estos momentos la única fuente de unión que poseen, o hay algo más que lo una, digamos, que una a los países de la Unión Europea, y de la moneda. A ver, respecto a la primera pregunta, me da pie para justamente explicar lo que no es la Unión Europea. Y eso a veces es muy importante, porque siempre uno estudia lo que es la Unión Europea, pero uno no siempre pone el acento en lo que no es la Unión Europea. Uh-huh. Y eso pasa mucho también en Europa. ¿Por qué? Porque con el coronavirus, cuando empieza a llegar el virus al continente, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que los estados, las primeras medidas que tienen que adoptar son en dos dimensiones. Primero, en materia sanitaria, es decir, en salud, y segundo, en el tema de las fronteras. Entonces empiezan voces a criticar a la Unión Europea, diciendo que por qué la Unión Europea no hace nada, por qué la Unión Europea no adoptó medidas rápidamente, por qué la Unión Europea... Bueno, ¿por qué no lo hizo? Porque la Unión Europea no tiene competencias en materia de salud y de fronteras. Porque la Unión Europea, en definitiva, es un proyecto híbrido. No es una organización internacional como cualquiera, ni tampoco es un superestado. Entonces, hay que entender muy bien que la Unión Europea, en el fondo, es un proceso de integración en el cual estados soberanos, los estados-nación, le han ido transfiriendo competencias a este ente supranacional o supraestatal, y han sido las competencias que los estados han querido transferirle a esta Unión Europea. Pero hay competencias que los estados no han querido nunca transferírselas a la Unión. Siguen siendo competencias de cada estado. Y dentro de esas están justamente las que dicen relación con salud y con fronteras. Por lo tanto, la Unión Europea no era el ente que tenía que tomar las decisiones en cómo afrontaron las estrategias sanitarias que los estados tenían que adoptar en materia de cómo enfrentar el coronavirus. Y esto lo que ocurrió, finalmente, es que nosotros vemos que cada estado adoptó estrategias distintas. Uh-huh. La estrategia de Suecia es muy distinta a la estrategia que adopta Bélgica, o que adopta España, o que adopta Italia. La estrategia que adoptan en Austria es muy distinta a la que se adopta en Portugal o que se adopta en Polonia. Y ellos tienen la competencia nacional para adoptar sus estrategias en materia sanitaria. Lo mismo en cuanto a fronteras. ¿Cuándo cerrar la frontera? Esa es una competencia que le corresponde a los estados-nación. Lo que la Unión Europea trató de hacer al principio es de coordinar a los países, es decir, los incentivó a que trataran de coordinar el confinamiento,
a coordinar el cierre de fronteras, porque si había descoordinación, iba a pasar lo que pasó. Que, por ejemplo, Francia cerró las fronteras y Bélgica no. Entonces se podía pasar de un lado, pero el otro no se podía pasar. O que los camiones, que dentro de lo que se llama el mercado interior, donde tienen libre circulación y donde pueden llevar los productos desde el norte de Suecia hasta Italia, podían pasar libremente, de repente se encontraron con la frontera cerrada. Y empiezan a cortar las cadenas de suministro. Y eso empieza a generar un problema muy grave. Entonces, lo primero es que incluso los grupos ultranacionalistas y anti-Unión Europea, como la propia Alternativa para Alemania, como lo señalaba Eduardo, o como es, como se llama ahora, Agrupamiento Nacional, el partido de Marine Le Pen, bueno, empiezan a criticar a la Unión Europea, pero resulta que la Unión Europea no tenía competencias. Entonces, el confinamiento y las primeras medidas que se empezaron a adoptar fueron descoordinadas en Europa, pese a los llamados de la Unión Europea a que se coordinaran. Y lo mismo ha pasado con el desconfinamiento. De nuevo, la Unión Europea trató que fuera coordinado, pero cada cual empezó a abrir su frontera y ahora de nuevo la están empezando a cerrar o a confinarse porque son materias propias de cada Estado. Entonces muchos se preguntan que si no sería mejor que la Unión Europea, para poder enfrentar desafíos de este tipo, transfiriera competencias nacionales en estas materias al ente supranacional para que la Unión Europea pueda adoptar medidas más rápidas. Eso por un lado. Segundo, donde sí la Unión Europea tiene competencias, o competencias compartidas además con los Estados miembros, es en materia de poner los euros sobre la mesa. Es en materia de, como yo les decía, el presupuesto plurianual, y además está otra iniciativa de poner 750.000 millones de euros con el plan de recuperación económica. Eso la Unión Europea lo puede hacer, lo coordinó, llegaron a un acuerdo entre los 27 estados, y eso en definitiva está tratando de paliar los efectos negativos que está teniendo muy fuerte la pandemia en Europa. Entonces, ahí, y la Unión Europea se movió muchísimo más rápido y ha adoptado una serie de decisiones dentro de sus competencias, en distintas materias, con varios proyectos, varios programas que no voy a detallar para no alargarme tanto, pero que lo han hecho durante los primeros 4 o 5 meses, rápidamente. En cambio, para la crisis del 2000, para la crisis del euro, sobre todo la crisis, cuando casi hubo un Grexit, de hecho, la palabra Brexit viene primero de Grexit, cuando casi Grecia llega a un punto con la crisis del euro en que casi la echan. De hecho, un ministro de finanzas alemán de aquella época, Angela Merkel, era partidario de echar del euro a Grecia, y fue Angela Merkel finalmente quien dijo que no, porque si no comprometía la integridad. Bueno, resulta que en ese momento se demoraron años en adoptar decisiones. Y que el costo fue enorme con las medidas de austeridad, con el impacto que significó para países como Italia, como España, como Portugal, como Grecia, muy claramente, estas medidas de austeridad con la troika, etc. Entonces, ¿cómo ha reaccionado la Unión Europea hoy día, comparado como lo hizo para la crisis, la Gran Depresión anterior, ha avanzado muchísimo más? Entonces, por ese lado, la Unión Europea se está moviendo. Lo que pasa es que en las noticias lo que aparece es lo negativo, no lo positivo que está haciendo. Sí. Y yo creo, y yo no estoy aquí defendiendo a la Unión Europea, sino solamente poniendo los hechos objetivos encima de la mesa. Pero claro que está complicada en otros aspectos. Respecto a la segunda pregunta, ¿cuál era? Sobre el euro. Si el euro. Finalmente la moneda es lo único que los une. No. Primero, no todos los países de la Unión Europea están en el euro. Son 19 los países que forman parte del euro. Por lo tanto, es un factor de integración entre 19 países, no entre los 27. ¿Es un factor de integración? Sí, lo es. Pero no es de todos los países. Y en segundo lugar, la Unión Europea se creó por un factor político. La razón de ser de la Unión Europea es el tener un continente en paz, después de haber tenido las guerras mundiales, y si nos vamos más atrás,
todas las guerras que han tenido en la historia. Si ustedes ven una tabla del tiempo, los historiadores ven claramente que en el fondo los periodos de paz en Europa son los paréntesis pequeños. La gran mayoría de la historia europea son historias de guerras. Sin embargo, desde el momento en que se crea la Unión Europea, que parten 6, son 28 y hoy día son 27, por lo menos en una gran parte de Europa, no digo toda Europa, porque están los Balcanes que tuvieron guerra en los años 90, ha sido un periodo de paz. ¿Para qué? Para crear digamos, las condiciones para que el continente primero se recuperara después de la guerra y recuperar un nivel de prosperidad dentro de ellos. Y además comparten ciertos valores que a veces se ponen en tensión, por ejemplo hoy día con Polonia y con Hungría, pero que siguen siendo valores constitutivos de la Unión. Por lo tanto, no es solo el euro que une a los europeos. También esa conciencia, en muchos de ellos, tal vez los jóvenes la están perdiendo un poco, dan la paz por sentada, como si nosotros damos la democracia o damos otros valores por sentado, pero hay un sentimiento de que unidos han logrado mantener la paz. Si ellos se disuelven, sencillamente significa la guerra. Entonces, eso une mucho a los europeos, aunque dentro de ellos tengan tensiones, aunque tengan disputas, aunque se peleen, aunque los franceses se rían de los belgas, aunque los polacos tengan que soportar las ironías de los alemanes, aunque todo eso, pero las hay tensiones algo en son común. parte de, hay que también reconocer eso, es imposible que todos los países estén sin tensiones, que no tengan nada que negociar, que es imposible, digamos, sería un mundo ideal. Entonces, las tensiones también son parte, digamos, de la convivencia dentro de la Unión Europea. Exactamente, es como una familia. Si es con quien más tienes relaciones, Exacto. tú es con quien más peleas. Yo peleo más con mi hijo y con mi marido. Con la tía que yo no veo nunca, la verdad es que no peleo. Entonces, es parte de las relaciones internacionales, y bien lo sabemos los internacionalistas en ese sentido, que mientras más nos vinculemos, hay más opción de tener tensiones. Entonces, obvio que en un bloque a 27 estos roces se dan, pero al mismo tiempo hay una razón de ser que hace que sigan avanzando, y es más, la integración se ha ido profundizando con las crisis, no se han ido separando, se han ido, al contrario, se han ido aumentando los niveles de integración. Por lo tanto, eso también hay que señalarlo. Sí, yo quisiera, a partir de este tema, digamos, pasar al tema del Brexit y preguntarle a Eduardo. El Brexit, sin duda, digamos, fue un precedente muy importante en el sentido, digamos, negativo para el bloque, de que un país voluntariamente decidiera salirse, a pesar de que existía una cláusula que lo permitía. En realidad, nunca se imaginó que se iba a llegar a eso, y que uno de los países que siempre estaba, digamos, dentro del rango de los más influyentes dentro del bloque lo hiciese. Bueno, esto ocurrió, no vamos a entrar en los detalles por qué, pero ya se formalizó su salida y ahora está en una etapa de transición. Ahora, Eduardo, ¿cómo esta cosa que en el fondo ha generado un precedente y puede generar más precedentes, cómo lo ves tú en la línea de que no se convierta en una ecuación perder-perder? O sea, van a llegar a acuerdo antes del plazo. El primer ministro Johnson dijo que al 15 de octubre, si no se llegaba a acuerdo, era un no deal y pasaba, digamos, a ser un tercer estado frente a la Unión Europea. Y la Unión Europea no quiere que el Reino Unido tenga una libertad total, porque sería una competencia desleal a puertas del continente. Así que, ¿cómo ves tú que esto, qué implicancias tiene, qué desenlace podría tener? A ver, como yo soy profe de historia, déjame hacer un poco de la historia de la relación entre el Reino Unido y Europa. Los ingleses, vamos a decir los ingleses, porque además esta Escocia tiene una perspectiva muy distinta de la relación con la Unión Europea, está Gales, está Irlanda del Norte, pero digamos en general el Reino Unido siempre ha tenido una relación compleja con Europa, porque paradojalmente, aunque siempre promovió la creación de la Unión Europea, siempre estuvo más bien mirando hacia el otro lado del Atlántico, y con un pie en Europa, pero con el otro más bien hacia el otro lado, ¿no?
el primer ingreso o el primer intento de ingreso de Francia, perdón, de Inglaterra a la Unión Europea fue vetado por Francia en la época de Gaulle, porque el presidente de Gaulle veía a los ingleses más bien como una suerte de caballo de Troya de los intereses norteamericanos en Europa. Finalmente se incorporaron, pero los ingleses no se incorporaron solos, se incorporaron junto con Irlanda y Dinamarca, y siempre en el intertanto tuvieron una estructura alternativa que era la EFTA, que era básicamente un acuerdo de libre comercio, pero claro, de repente el mercado común europeo era demasiado atractivo como para quedarse fuera y se incorporaron. Por lo tanto, es un dato histórico. Probablemente el único país en donde cuando las personas viajan a París o a Berlín o alguna capital europea, en Inglaterra dicen vamos a Europa. Es una cosa cultural un poco sorprendente. Bueno, con la profundización del proceso de integración, particularmente con la creación de la Unión Europea y el Tratado de Maastricht en el 92, hay una frase que está en el prólogo, si mal no recuerdo, de ese documento y constitutivo de la Unión Europea, que además genera por primera vez una unión política y la necesidad, por lo tanto, de crear una política de seguridad y defensa común. Es un cambio cualitativo importante en la Unión Europea. Hay una frase que dice que la Unión Europea es podríamos decir, no recuerdo el texto exacto, pero es un proyecto, en alemán se dice immerwährend, o sea, un proyecto creciente en el tiempo de integración, que incluye la dimensión política. Hay que acordarse que en el 2004 hubo un proyecto de constitución que hubiese permitido que la Unión Europea avanzara hacia una estructura federativa, que fracasó por un plebiscito en Irlanda y en Francia. Y el Tratado de Lisboa, que entró en vigencia en el 2009, intentó de alguna manera recuperar algo de eso que se perdió, pero nunca plenamente. Y ese es un punto que para el Reino Unido siempre ha sido central. El problema no es el mercado, el problema es la autonomía política. El problema no era impuestos más, impuestos menos. Si los ingleses estaban disponibles para aceptar la ciudadanía europea, lo que implica polacos, rumanos, españoles, griegos, tuvieran en la práctica los mismos derechos que los ingleses en Inglaterra. Esos fueron los temas centrales del Brexit. Como dijo en su minuto Federica Mogherini, la encargada de Relaciones Exteriores, porque esto es en 2016, de dinero siempre se podía negociar, pero sobre los derechos de la ciudadanía europea, la Unión Europea no estaba dispuesta a ponerlos en discusión. Entonces, llegamos al Brexit, pero cuando uno mira, por ejemplo, lo que generó en la propia política británica, y los efectos que todavía no conocemos, pero las expectativas son un impacto de por lo menos el 4% PIB en el Producto Interno Británico, la separación. Hay que pensar en ciertos datos, por ejemplo, ¿no? A propósito de la disyuntiva entre una salida con acuerdo o sin acuerdo. En Dover, el tráfico diario de camiones son más o menos 10.000. Y como entran sin registro, porque en la práctica no opera la frontera, las demoras son como de 3 minutos en promedio. Entonces, imagínense lo que significaría en Dover el control aduanero de cada camión. Ustedes se podrán imaginar el taco como que eso va a generar. Hay una enorme cantidad de problemas prácticos. Bueno, si mal no recuerdo, esto fue en enero de este año, hubo un acuerdo. Ese acuerdo adquirió el carácter de ley conforme lo aprobó el Parlamento británico y el Parlamento europeo.
que tenía que ver con un tema, uno de los temas cruciales, no todos los temas están resueltos, pero por lo menos se había avanzado en uno de los temas cruciales, que es el tema del backstop, el tema de la frontera dura o blanda respecto de Irlanda del Norte, que sigue siendo, porque la República de Irlanda sigue siendo parte de la Unión Europea. Hay otros temas menores que todavía están sin resolver, o no tan menores, pero no son tan complejos. El tema de los derechos de pesca en aguas históricamente británicas. Hay otro tema no resuelto todavía, que es el tema del tráfico aéreo, particularmente que afectaría a compañías británicas, respecto al tráfico interno europeo. Y el primer ministro Boris Johnson hoy día debería votarse, y probablemente se va a aprobar, hacer aprobar una ley que se llama el mercado único, que es una transgresión muy al acuerdo previo que tiene que para los efectos británicos tiene el efecto de ley, que era este acuerdo de enero. Hay por lo menos 3 ex primeros ministros británicos, incluyendo Theresa May, que ha dicho que esto por lo menos deja por el suelo la confianza que el resto del mundo, y no solo los europeos, podrían tener respecto de llegar a acuerdos con Inglaterra. Por lo tanto, ahora, el tema debiera llegar a la fecha tope por ahí por el 28 de octubre. Hay muy poco tiempo para llegar a un acuerdo. El acuerdo, además, hay que pensar que tiene que ser traducido a los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea, por lo tanto hay un procedimiento complejo también, para hasta ser aprobado por todos los miembros en el Parlamento. Ahora, es un problema si el Brexit finalmente es una separación con portazo, evidente, va a tener costos para todo el mundo, y desde el punto de vista del PIB va a tener efectos mucho más importantes en Inglaterra que en Europa, cuando uno compara el peso, por ejemplo, del intercambio comercial del Reino Unido en Europa respecto del resto de los países de Europa. En el caso de Alemania, por ejemplo, las relaciones como 50-15, las diferencias son muy grandes. Hay una situación compleja. Ahora, que eso se vaya a repetir en otros casos, yo creo que los efectos del Brexit en Inglaterra es una alternativa, una pésima alternativa. Porque uno de los efectos que ha tenido en Europa es que otros que eventualmente podrían haber estado entusiasmados con la idea, el Brexit ha tenido más bien un efecto disuasivo en el resto de los países de Europa, de intentar un camino propio, porque hasta aquí no hay evidencia de ningún tipo de ventaja, y lo que hay son. Y los costos van a ser mayores si no se llega a un acuerdo relativamente rápido de aquí a fines de octubre. Paulina, ¿Puedo dar un dato ahí? Sí. Un Sí. pequeño dato. Que en el Reino Unido se está hablando de otro concepto, y tal vez lo empecemos a escuchar más que Brexit. Es Brovid, que es Brexit más COVID. Porque el Reino Unido está teniendo un impacto tan grande con la gestión de la pandemia, que está dentro del top de los muertos, de contagiados, ahora están de nuevo confinándose, la caída de la libra es tremenda, esto unido ya a las consecuencias negativas de lo que todavía no se concreta con el Brexit, porque en el fondo el Brexit solo políticamente se produjo. El Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea, no es parte del Parlamento Europeo, no es parte del Consejo, no es parte... Pero durante todo este año, producto de este acuerdo de salida, las normas del derecho europeo se siguen aplicando durante todo este año. Por lo tanto, los británicos hasta el día de hoy no se han dado cuenta del Brexit porque no lo han sentido todavía. Porque se aplica el acuerdo de salida, que se llama periodo de transición. Y lo que están negociando ahora es lo que se llama el acuerdo de las futuras relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. Y que este es el acuerdo que decía Eduardo, que está entrampado, llevan 8 negociaciones,
más encima se enfermaron de COVID ambos equipos, estuvo enfermo de COVID también el primer ministro, Boris Johnson, y ahora sale con esta ley que viene a violar el derecho internacional, viene a violar el acuerdo de salida que tenía con la Unión Europea en relación a Irlanda del Norte, y la explicación es que Irlanda del Norte, en el acuerdo que había presentado Theresa May, Irlanda del Norte quedaba dentro de la regulación del Reino Unido. Y por lo tanto, había que buscar una forma de establecer fronteras no físicas entre las dos Irlandas. Entonces, se había llegado a un acuerdo que se llama el backstop. Sin embargo, porque el Parlamento británico le rechazó 3 veces y Boris Johnson estuvo en la oposición, rechazando en el acuerdo a Theresa May, y una de las razones era justamente el backstop. Entonces, a la tercera, renuncia Theresa May, se nombra, se elige su sucesor y aparece Boris Johnson. Y Boris Johnson lo que está haciendo ahora, con esta nueva ley que está dictando, es que está estableciendo que para Irlanda del Norte, el acuerdo de salida al que él había llegado con la Unión Europea, significa que Irlanda del Norte queda dentro de la unión aduanera de la Unión Europea y que debe regirse por las normas del mercado interior de la Unión Europea. Por lo tanto, la frontera pasa a estar en el mar de Irlanda. Entonces, donde había que hacer los controles, hay que hacer controles cuando los productos desde Gran Bretaña ingresan a Irlanda. Y ese fue el acuerdo de Boris Johnson. ¿Sí? El acuerdo de Boris Johnson, un 95% era lo que ya había acordado Theresa May, pero cambió esto de Irlanda del Norte. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora Boris Johnson con la ley? Está diciendo que se va a aplicar en Irlanda del Norte y se va a decidir por parte del Reino Unido qué productos van a regirse o no por las normas británicas. Y eso es romper con el acuerdo de salida. Entonces, lo que está haciendo Boris Johnson, y por eso Theresa May fue muy dura con él en la Cámara de los Comunes, porque en el fondo, él dice, porque no podemos permitir que los europeos rompan la integridad del Reino Unido. Entonces tenemos que nosotros tener las normas sobre Irlanda del Norte. Y eso era lo que había propuesto y a lo que había negociado Theresa May. Y que él se opuso. Y él se vio en eso, en la negociación, y ahora está dictando una ley interna para violar eso y volver a la idea original de Theresa May. Así es la vuelta de chaqueta de Boris Johnson. Por eso que los europeos están furiosos y no quieren seguir avanzando, incluso en algunas materias, porque ya no tienen fe ni confianza en la buena fe de Boris Johnson en una negociación. Y por eso que es tan peligroso que efectivamente se llegue a un acuerdo sin salida, porque los tiempos son cortos, y que Boris Johnson finalmente tape todos los efectos negativos de un Brexit sin acuerdo en la COVID, en los efectos de la pandemia. Por eso que se habla del Bro-Bid, los efectos del Brexit tapados dentro de la COVID. Así que les doy ese dato como un nuevo neologismo europeo que se está agregando a la jerga europea. Si me permites agregar un dato que yo creo que no es menor, y es que el tema del funcionamiento de la frontera entre los dos Irlandas, es decir, la ausencia de frontera, es una parte de los famosos acuerdos del Viernes Santo, que son los acuerdos de paz que puso fin a la actividad terrorista del IRA en Irlanda del Norte. Por lo tanto, el tema tiene una variante política más compleja aún que simplemente un problema de impuestos aduaneros. Y evidentemente que va a generar más turbulencia política al interior del propio Reino Unido, porque podríamos suponer fácilmente de que esto va a estimular nuevamente las demandas de independentismo de Escocia. O sea, ya la ministra principal, Nicola Sturgeon, sí, ya lo ha planteado, sí, que quiere un segundo referéndum, porque sí, el referéndum, en definitiva, muchos de los escoceses votaron por quedarse dentro del Reino Unido, porque si es que votaban por la salida, se salían de la Unión Europea, y ellos son muy pro Unión Europea, y resulta que 2 años después, arrastrados por el voto inglés, porque la gran mayoría, más del 65% de los escoceses votó por quedarse, en la Unión Europea se sienten engañados. Entonces, además, con todo esto,
ahora están presionando por un segundo referéndum. Sí, yo los quiero... En el 2016, perdón, déjame agregar un dato, en el 2016 sí. el 46% de los escoceses estaba de acuerdo con la independencia. Sí, yo creo que, bueno, en aras del tiempo, siempre digamos que es muy tirano el tiempo, tenemos que, yo quisiera que abordáramos muy rápidamente los desafíos internacionales y el rol internacional de la Unión Europea, y con una consideración a Rusia, porque, bueno, están ocurriendo muchos hechos, sabemos el tema de Belarus, el tema de Nagorno-Karabaj, digamos, el tema de los Balcanes, donde Europa, digamos, están ocurriendo cosas en su cancha, y uno de los temas que Europa no ha logrado, digamos, es tener una política exterior común acorde a su peso económico, digamos, del conglomerado. Tampoco ha logrado, a pesar de que ha evolucionado positivamente en materia de defensa, también en materia de seguridad y defensa, sigue siendo todavía dependiente de la OTAN, del apoyo de Estados Unidos. Tampoco, en fondo, su política carece de músculo suficiente para, incluso en su propio continente, forzar ciertos escenarios o negociaciones. Así que, ¿cómo lo ven? Y quiero que lo vinculemos con Rusia, para ir también avanzando en esa materia. Sí. Déjame decir algo, Juan Pablo, a propósito de una pregunta que apareció en el chat de Daniel Liutro, un alumno del programa, que preguntó sobre, por decir, la capacidad o el instrumentario de la Unión Europea respecto a la promoción de la democracia. Bueno, como señalaba el propio Juan Pablo, el instrumentario de política exterior de la Unión Europea es básicamente eso que denominamos poder blando. Y la capacidad de intervenir militarmente, aunque quedó en evidencia podríamos decir, la incapacidad en la época del conflicto de los Balcanes, y particularmente en Kosovo, en donde tuvo que intervenir la OTAN, y aunque eso ha mejorado un poquito, la política de seguridad y defensa común sigue siendo un tema que genera poco consenso al interior de los países de la Unión Europea, y en donde además las asimetrías son muy grandes en términos de la capacidad militar de uno u otro país. Pero en relación al punto que pregunta Daniel, y yo creo que lo pregunta, por ejemplo, respecto de casos como probablemente Belarus o Bielorrusia, uno de los problemas que tiene el instrumentario de la Unión Europea es que las sanciones se tienen que aplicar por unanimidad. Y eso, por ejemplo, a pesar de los problemas que ha generado ya desde hace mucho tiempo la situación de Hungría, donde el gobierno de Orbán ha avanzado de una manera lapidaria de prensa, no solo podríamos decir, por la persecución de periodistas, sino por la vía de adquirir medios. Hay una organización vinculada al gobierno que ha ido comprando, ha adquirido más o menos como 500 medios en Hungría, de distinta naturaleza, radios, periódicos, en red de televisión, portales de redes, etc. La posibilidad de aplicarle sanciones no avanza por falta de unanimidad. Déjenme poner un ejemplo reciente. Los cancilleres de la Unión Europea discutieron aplicar sanciones a Belarus por todo lo que sabemos del fraude electoral, como se dice en algunos medios, la última dictadura de Europa, pero no fue posible por el veto de un solo país, Chipre. ¿Y por qué razón Chipre vetó la aplicación de sanciones a Belarus? Porque la Unión Europea no aplicó sanciones a Turquía por el tema de la prospección de petróleo y gas en el Mar Egeo. Entonces, cuando se producen este tipo de situaciones, evidentemente que la falta de consenso genera que toda la panoplia o todo el instrumentario recurso en términos de promoción de la democracia, cuando tú no tienes ninguna posibilidad real de aplicar sanciones, simplemente no funciona. Casi, eso. A ver, yo quisiera sobre ese punto distinguir, sí, porque una cosa es aplicar sanciones
dentro de los países de la Unión Europea por violación de los valores que están consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que hizo relación con el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, etc., y lo que significa el aplicar sanciones a países que no son de la Unión Europea. Porque en el caso de Polonia y de Hungría, como son países de la Unión Europea y claramente están entrando en tensión absoluta con los valores de la Unión Europea, sobre todo el Estado de Derecho, la libertad, derechos humanos, tal como lo plantea Eduardo, el tratado, hay otro tratado que se llama el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y ahí establecen los procedimientos para sancionar a los estados que violan el artículo número 2, que es donde están los valores, y el artículo 7. Entonces, esos procedimientos ya se abrieron, y son procedimientos que se efectúan dentro de la Unión Europea. Es la Comisión y el Parlamento Europeo quienes inician el proceso para llegar finalmente a una sanción a dicho Estado. La sanción máxima que hay dentro de la Unión Europea no es la expulsión. No existe la expulsión dentro de la Unión Europea. La sanción máxima es que los Estados, si violan normas del derecho europeo, es el que ya en el Consejo Europeo no tienen derecho a voz ni voto. Esa es la sanción. Y para llegar a eso final, el problema es que el Consejo Europeo, es decir, la reunión de todos los jefes de Estado y de Gobierno, ninguno de ellos tiene que vetar. Entonces lo más probable es que Polonia vete una sanción en contra de Hungría y Hungría vete una sanción contra Polonia. Pero ese es un procedimiento distinto al procedimiento que se aplica a los países que no son de la Unión Europea, donde hacia afuera la política exterior y de seguridad común no es una política comunitaria, sino que es intergubernamental, y por lo tanto, como decía Eduardo, se requiere el voto favorable de todos los estados, y por eso que es tan difícil adoptar sanciones. Ahora, solo brevemente respecto a Rusia. La situación con Rusia es muy compleja, porque aparte de ser un vecino que molesta mucho, hay muchos intereses europeos en Rusia y de Rusia en Europa. Y el ejemplo más claro es Alemania. Particularmente el tema del gas. Entonces, lo que ha ocurrido, y Angela Merkel hoy día está en un dilema tremendo, porque por la situación del envenenamiento de Navalny, sí, resulta que es la tercera vez que se ataca en contra de él. Es la primera vez que se hace con este agente que es Novikov, que ya se había utilizado, pero se había utilizado en el Reino Unido, no en Rusia. Es primera vez que se hace en Rusia, y finalmente interviene Alemania y se lo lleva al hospital de la Charité en Alemania, donde Navalny está allá. Entonces, dentro de la Unión Europea y dentro del propio partido de Merkel, le están diciendo hay que sancionar a Rusia, porque claramente tiene sello ruso, porque ese agente neurotóxico es de uso militar, y se creó en Uzbekistán, cuando existía la Unión Soviética. Por lo tanto, los que tienen acceso al Novikov son las fuerzas militares rusas. Entonces, el tema es que ¿quién tomó la decisión de envenenar con este agente militar a Navalny? Si lo sabía Putin, o si no lo sabía Putin y fueron los cercanos de Putin, o la tercera alternativa es que pudieran haber terceros que tengan acceso al Novikov, que sería mucho más grave aún. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Angela Merkel aquí? Que el resto de los países dice hay que adoptar sanciones en contra de Rusia, tal como las adoptamos cuando se anexó Crimea violando el derecho internacional. Pero resulta que, por un lado, hay muchos intereses alemanes, hay empresas alemanas que hacen muchos negocios comerciales que tienen en Rusia, y por otro lado está la dependencia del gas ruso. Alemania, como Angela Merkel tomó la decisión que de aquí al 2022 van a dejar de utilizar la energía nuclear, y además están trabajando en el tema de la descarbonización, obviamente una de las fuentes de energía que tienen, sobre todo para la gran industria alemana, es el gas natural. Y Alemania importa el 95% del gas natural, y de ese 95%, el 50% lo importa de Rusia. Y lo está importando actualmente a través de un gasoducto que pasa por Ucrania. Pero dada la situación de Ucrania, entonces ya Schröder había llegado a un acuerdo con los rusos de crear otro
gasoducto que no pasara por Ucrania, sino que pasara por el mar Báltico. Y ese es el Nord Stream 2, que es un gasoducto que pasa por el Báltico, pasa por 5 países y que llega directamente con el gas natural a Alemania. Y desde Alemania se provee a Alemania y además lo puede exportar al resto de los países. Y ese gasoducto, el presidente de la corporación que tiene la construcción de este gasoducto es Gerhard Schröder, que se critica mucho de partida que sea el propio ex canciller alemán. Y además, esta construcción ya está casi terminando, van como en el 90%. Entonces, hoy día le están diciendo a Angela Merkel, una de las sanciones que usted tiene que adoptar en contra de Putin es paralizar el gasoducto del Nord Stream 2. Y uno de los candidatos, que estaba justo hablando Eduardo, candidato a suceder a Angela Merkel, le está exigiendo que ella termine con ese proyecto, que no se lleve a cabo. Y Angela Merkel dijo que no, porque depende mucho del gas ruso. Entonces el tema geopolítico del gas es muy importante y lleva a Angela Merkel al dilema de qué decisión tomar. Y eso ha impedido también, y Putin lo sabe muy bien, que los europeos dependen de mucho también a nivel comercial, pero sobre todo a nivel de energético, de Rusia. Y sabe que por eso jamás los europeos van a mandar un soldado siquiera a Bielorrusia, no lo mandaron ni siquiera a Ucrania, y lo van a... La verdad es que están... esa es la interdependencia de la cual habla Joseph Nye, que finalmente impide que se puedan adoptar sanciones, incluso militares, que ni siquiera tienen la potencia de los europeos para hacerlo contra Rusia, y evidentemente esto es una tensión mayor que tienen hoy día Angela Merkel con respecto a la situación de Navalny. Entonces, eso solo para nombrarle un tema que tensiona las relaciones, pero que al mismo tiempo demuestra que, si bien comercialmente la Unión Europea es un gigante económico, políticamente es un enano político, tal como se dice. Y algunos agregan un gusano militar. Entonces... Déjame agregar algo del lado ruso. El problema del lado de los rusos, hay una cuestión histórica muy sensible para los rusos, que es más que el tema de la expansión de la Unión Europea en su entorno inmediato, es la expansión de la OTAN. Piensen ustedes que los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, eran parte de la Unión Soviética y ahora son parte de la Unión Europea y parte de la OTAN. Y probablemente en la OTAN y particularmente en la política exterior norteamericana, ahora, nunca han sido particularmente sensibles respecto de esto. Y eso permite entender, por ejemplo, la preocupación del régimen de Putin por la intervención en Ucrania y todas estas tensiones generadas en la zona del Donbass, la cuenca del Don o el tema de Crimea. También ocurrió en Georgia respecto de la crisis en relación a Norosetia y Sudosetia. En el caso de Ucrania y Bielorrusia, desde la perspectiva rusa, no son otros países. O sea, eso es como parte del corazón histórico de lo que fue el Imperio Ruso. O sea, piensen ustedes que antes de que Moscú fuese como el centro del mundo eslavo, el Gran Ducado de Kiev era en la Edad Media ese centro. Entonces, visto desde la perspectiva rusa, hay una actitud que los rusos tienden más bien a ver como defensiva frente a una intrusión de Occidente que afecta un interés muy sensible que es su propio hinterland, ¿no? Ahora, el tema de Kiev, el tema de Ucrania y el tema de Bielorrusia, Belarus son dos temas muy distintos. En el caso de Belarus, nunca nadie ha pensado en que eso tiene que ver con un vínculo con la Unión Europea, es un problema mucho más interno. El tema de Ucrania es un tema mucho más sensible. Ucrania, además, como Estado-nación, es un tema mucho más complejo. En la práctica hay una zona que es
cultural y religiosamente rusa, que además es la zona económicamente más rica. Hay un tema re complejo, ¿no? Sería interesante tener eventualmente otro encuentro para hablar de Rusia y el mundo exsoviético, pero no quiero extenderme más en razón del tiempo. Valesca, yo creo que vamos llegando al término. No sé si quieres hacer algunas preguntas del público. Había muchas preguntas, pero yo creo que se respondieron en su mayoría. Muchos preguntaban por el tema de Rusia, también por el tema de China, como grandes potencias, Rusia y China, cómo ambas podrían afectar al bloque de la Unión Europea y si podrían llegar a desestabilizarlo. Esa era una de las preguntas más comunes. Hay otra pregunta sobre el conflicto, bueno, Armenia-Azerbaiyán y también Grecia-Turquía, también es una pregunta habitual. Y hay una pregunta del embajador Alfredo Lavey, no sé si tú la viste, Juan Pablo. Sí, dale nomás. Ya, dice, Polonia y Hungría acaban de anunciar una iniciativa para examinar la legalidad de decisiones comunitarias que los afectan. Reafirmaron sus políticas exteriores basadas en valores cristianos. Ciertos estados se han limitado a descalificar a los gobiernos polaco y húngaro, u otros en Europa Central, cotejándolos de iliberales, aunque gozan de respaldo popular, sin considerar los temores históricos de naciones que en una época fueron la primera línea frente al avance del Imperio Otomano. En momentos en que Erdogan dice, reafirma el glorioso pasado otomano y sostiene una línea firme en el Mediterráneo Oriental, ante Grecia y Chipre, señala, interviniendo en el conflicto de Libia y aún en Nagorno-Karabaj, ¿no sería realista asumir estos temores? ¿No sería políticamente sano asumir las realidades geopolíticas de este frente de la Europa unida para que esos estados europeos se sientan considerados? A ver, Bueno, no sé, déjame decir algo muy breve. Bueno, la expansión del Imperio Otomano llegó a su pico en el siglo XVII y ya en el siglo XVIII estaba en decadencia. Y claro, Recep Tayyip Erdogan quiere funcionar como un nuevo sultán y por eso ha hecho lo que el embajador describe, intervenir aquí y allá, en Siria, en Libia, ahora apoyar, ¿no es cierto?, a los azeris, que son primos hermanos de los turcos, es el mismo grupo etnolingüístico, pero yo no extendería tanto el vínculo histórico, porque el problema de Orbán o de Kaczynski en Polonia no es el Imperio Turco. El problema es, en primer lugar, que son regímenes que tienen un sesgo autoritario. Porque el problema no es, el problema de Polonia no es simplemente defender la identidad cultural polaca frente a la amenaza musulmana. El problema es un superávit de nacionalismo, por ejemplo, en donde el tema de que también es un delito en Polonia el atribuirle responsabilidad a los polacos en relación al genocidio cometido durante la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, es un problema de otra naturaleza. En el caso de Hungría es un caso paradojal. Hungría, la apertura de fronteras, o sea, los primeros que en el año 88 desalambraron la frontera y que fue un dato básico para que la fuga de los alemanes a través de Hungría hacia Austria finalmente permitiera la caída del muro. Paradojalmente, Hungría fue el primer país que volvió a llenar de alambre de púa la frontera para evitar el flujo de migrantes desde el área de los Balcanes, que venían de Siria o en general del Medio Oriente. Entonces, yo creo que no es... es difícil evaluar, al menos para mí, o al menos desde aquí, el nivel de temores que esto genere, pero visto desde una perspectiva constructivista, los temores se construyen. Es cuestión de pensar, por ejemplo, en la guerra de los Balcanes. Allí hubo comunidades que por 50 años coexistieron de manera pacífica y de repente llegaron con dedicación y esmero a matarse entre ellos y hasta el nivel de genocidio. Pero eso fue un conflicto... o sea, no era un conflicto natural, fue un conflicto construido desde la élite serbia
el nacionalismo serbio, esta afirmación de que allí donde había un serbio, allí estaba Serbia, que generó toda esta situación en un espacio en donde habían comunidades de distintas creencias religiosas. Entonces, yo no vincularía el temor a la expansión turca con la deriva autoritaria de estos gobiernos. Paulina, ¿algún comentario al respecto? Estoy muy de acuerdo con lo que señala Eduardo. Yo creo que aquí estamos hablando derechamente de regímenes autoritarios. De hecho, el propio Víctor Orbán, él ha dicho expresamente que lo que a él le gusta es la democracia iliberal. Iliberal en el sentido de que a él no le gusta mucho, y está claro, y Eduardo ya lo señaló, esto de libertades políticas, libertad de expresión. Acaba de cerrar el último medio de comunicación libre e independiente que había, cerró la Universidad de Soros en su momento, o sea, lo expulsó en definitiva. Tanto Polonia como Hungría han adoptado una serie de leyes que van en contra del Estado de Derecho, la separación de poderes, se están metiendo en el tema de los jueces que forman el Tribunal Constitucional, están controlando la opinión pública, y eso no tiene nada que ver, creo yo, con pensar en la Turquía y en el Imperio Otomano. Sencillamente son regímenes nacionalistas de ultraderecha, claramente, donde además están utilizando el tema de la religión, el tema de la inmigración, están utilizando los miedos de la población en un lugar donde es muy nacionalista, como decía efectivamente Eduardo, pero lo están usando para ganar poder y en definitiva controlar y poner en juego la democracia. Por eso que tanto Polonia como Hungría se les han abierto estos expedientes dentro de la Unión Europea, porque están rompiendo con esos valores. Y en el caso de Turquía está pasando lo mismo. En el caso de Turquía, Erdogan lo que ha hecho es toda una reconversión de aquel Erdogan que llegó hace tiempo atrás planteando su acercamiento y su occidentalización con la Unión Europea, hasta transformar un Estado también iliberal, porque también allí todo el tema de los derechos humanos y el tema de las libertades civiles y el control de la población también ha sido muy fuerte, y además con otro elemento que cada vez más está, o sea, esa característica de Estado laico que Atatürk creó de la República de Turquía, se está perdiendo. Entonces, son liderazgos que existen hoy día con estas características que están usando los temores que la gente tiene en un mundo tan incierto como el que estamos viviendo para reforzar su autoritarismo. Es sencillamente eso. Entonces, yo no estoy de acuerdo con Eduardo, esto del Imperio Otomano, no, lo que quieren es un poder de control y dentro de los estados, y ojalá ser reelegido eternamente, y ya lo vimos lo que pasó con las elecciones que han ocurrido dentro de la propia Turquía, y ojo que las capitales tanto de Polonia como de los países del Visegrado, tanto de Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, las 4 capitales han ganado opositores a los líderes que tienen en sus países. Entonces, también hay un movimiento social, cívico, que está pidiendo mayores libertades y también se oponen a estos líderes. No crean que están todos en Hungría a favor, pese a que efectivamente Erdogan y Orbán y su partido, el Fidesz, ganan las elecciones. Pero tienen controlado todos los medios de comunicación y pese a eso hay sectores que salen a la calle a protestar. Hay protestas en Polonia, hay protestas en Hungría, hay protestas en República Checa, justamente por mayores libertades. Así como han habido protestas en Belarus y han habido protestas en Chile. Entonces, la verdad es que esto es un fenómeno bastante más moderno que atribuirlo al Imperio Otomano. Sí, bueno, yo creo que hemos tenido una interesantísima conversación y esto da para muchísimo más, pero bueno, en aras del tiempo siempre. Yo no sé si Raúl o Manfred quisieran decir algunas palabras de cierre.
Manfred, tienes que activar tu micrófono. Me silenció, me tenía, Giorgio me tenía. Orban, No, Orban. yo creo que lo que demuestra esta rica sesión que hemos tenido es que la Unión Europea, un proyecto que viene desde la década del 50, habiendo avanzado grandes etapas Tienes que abrir hacia un estado de integración bastante avanzado, enfrenta una crisis de complejidad. Se podría sospechar que a lo mejor la Unión Europea se sobreextendió con miembros que no estaban dispuestos a tomar todas las disciplinas o que miraban la Unión Europea en términos puramente utilitarios de cuánto pongo y cuánto recibo. Y cuando recibo más de lo que pongo, estoy contento y viceversa. Obviamente que a la integración no se llega por ese camino. Por otra parte, la unión en el mundo, la Unión Europea sigue siendo tremendamente importante porque estamos viendo una lucha por la hegemonía internacional en la cual la Unión Europea puede ser un factor fundamental. En este momento, por ejemplo, la relación entre la Unión Europea y China está en un punto sumamente álgido. No solo a través del Atlántico, también hacia el este de Asia hay cuestiones realmente cruciales que están en la balanza. Pero yo siento que hemos aprendido muchísimo. Paulina y Eduardo realmente nos han enseñado aspectos muy importantes. Creo que la gran asistencia que hemos tenido, todos están de acuerdo en que ha sido una sesión tremendamente beneficiosa, muestra que los estudios europeos en Chile merecen desarrollarse aún mucho más, que con estos líderes académicos en la materia tenemos una base muy buena y muy firme. Muchas gracias. Gracias, Manfred. Raúl, ¿tú quisieras decir algo? Profesor Raúl, lo escuchamos, pero no lo vemos. Sí, dice que tiene que abrir, me dice que... Ahí está. Ahora sí, Raúl. Bien. Bueno, yo también felicitar, igual que Manfred, a nuestros dos panelistas, a Paulina y a Eduardo. Creo que este conversatorio ha tenido un nivel muy alto. El de hoy día nos ha dado una cantidad de opiniones e información excelente. Creo que hemos visto lo que es la Unión Europea, cómo se relaciona con su entorno, al mismo tiempo lo que no es, que lo ha mencionado muy bien Paulina. El año pasado estuve en un seminario en la Carnegie, el Fondo Carnegie para la Paz, y un profesor de la Universidad de Ghent, belga, él dijo que, simplificando, respecto a las potencias, que Estados Unidos era la potencia consolidada, Rusia declinante, China emergente, y la Unión Europea dijo la potencia que no sabe si quiere ser gran potencia. Bueno, yo creo que hoy día ha aparecido eso, y que no solamente depende de la Unión Europea querer ser gran potencia, también depende del entorno y también depende de aquellos poderes y voluntad política que tengan en un momento determinado sus líderes. Ahora yo agregaría al final dos elementos sobre América Latina. Uno puede ver que en este mundo en que hay dos grandes potencias, que no es la Guerra Fría anterior, es más desregulada, requiere más autocontrol y a veces no se ve de líderes como el líder de Estados Unidos. También en este cuadro aparece la necesidad de una Europa más poderosa, o sea, países, por ejemplo, como los latinoamericanos, tener la opción del diálogo económico, que lo tienen, y el diálogo político con Europa aparece más importante en este bipolarismo o bipolarismo más uno con Rusia, que es bastante peligroso. No tiene el grado de regulación, entre comillas, que llegó a tenerlo en la Guerra Fría, en la propia Guerra Fría.
Y creo también que el interés de Europa se mantiene en nuestro magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica del Paraíso, que es un coorganizador con Juan Pablo y con Manfred. Eduardo es nuestro profesor. En todos los años hay trabajos finales de graduación, tesis sobre Europa. O sea, Europa mantiene importancia política, tiene esa tradición política que nos ha hablado Eduardo, que la conoce muy bien, y se mantiene como un líder actual, y como dice el profesor Biscop, no sabe si quiere ser gran potencia, pero necesariamente es un actor de altísimo nivel. Muchas gracias, Raúl. Bueno, antes de que Valesca, digamos, nos despida, solo agregar como a lo que dijeron Manfred y Raúl especialmente, el tema de la gobernanza democrática en la configuración del nuevo sistema internacional. Yo creo que Europa va a jugar un rol muy importante y lo que pasa en Hungría, lo que pasa, digamos, en los países del este, pero también lo que puede pasar en Francia y Alemania, va a ser determinante, digamos, en esta pugna que vemos de las potencias y cómo la gobernanza democrática sale fortalecida o debilitada en el nuevo sistema. Y como dato, también invitarlos, recordarles que hoy empieza el primer debate presidencial en Estados Unidos. A las 10 de la noche, horario de Chile, se va a transmitir por el New York Times, digamos, en su versión en inglés, pero también lo pueden encontrar si buscan por internet en distintas partes. Son 1 hora y media sin ningún tipo de corte, 6 bloques, con el comentarista de Fox News, Chris Wallace, que dentro de Fox News, digamos que es bastante, digamos, se sabe de que es republicano, pero este personaje ha logrado mantener una imparcialidad bastante grande. Así que con eso cierro mi intervención, Valesca. Y, agradecemos a todos quienes se conectaron hoy, tuvimos más de 90 personas conectadas. También tengo que decir, transmitir muchos saludos y felicitaciones para los panelistas, tanto para Paulina como para el profesor Eduardo. Y quiero invitarlos a todos a que se unan a la próxima sesión, el próximo martes, cuyo tema es multilateralismo en crisis. Nos va a acompañar Rodrigo Olsen y Ana María Ballina, obviamente junto a Juan Pablo Glasinovich. Muchas gracias a todos, muchas gracias nuevamente a nuestros panelistas, muchas gracias al profesor Raúl Alar y a Manfred por habernos acompañado hoy, y los esperamos para el próximo martes para nuestra quinta sesión, multilateralismo en crisis. Muchas gracias. Gracias, Paulina, Eduardo, gracias a todos, que tengan una buena semana. Gracias a todos. Igual. Adiós.